Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta audición tocaré un tema muy importante en cuanto al tema del presupuesto nacional. Incide directa y proporcionalmente en el presupuesto nacional porque con el 75 al 80% de lo que allí se obtenga en cuanto a ganancias e ingresos estará dirigido a constituir y será en buena parte lo que conforme y sustente la estructura del presupuesto nacional. Hablo de lo que en impuestos se va a recaudar, representará un 80%, de un 75 a un 80% del presupuesto nacional. Y es que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, mejor conocido como CENIAT, está viéndose, viéndose en la situación en la que el bloque opositor de la Asamblea Nacional plantea, al parecer, un aumento en la unidad tributaria. De hecho, se tiene información acerca de que el CENIAT podría también considerar la posibilidad, incluso por órdenes del gobierno, que si bien tiene pensado aumentar la gasolina, un aumento en el precio de la unidad tributaria también podría ser un escenario factible, considerable y probable en medio del escenario económico muy precario en el que se encuentra actualmente Venezuela. Pero recordemos que la unidad tributaria se ha empleado en Venezuela desde el año 1994, cuando fue establecida en la reforma del Código Orgánico Tributario, específicamente en el artículo 229, publicándose en la Gaceta Oficial Extraordinaria de para aquel entonces 4727. La actual Gaceta Oficial número 40608, aprobada por la Asamblea Nacional, modificó y aumentó en un 18,11% el precio de la unidad tributaria, la cual pasó de 127 bolívares a 150 bolívares por cada unidad tributaria. Esto por el aumento que aprobó y que salió en Gaceta Oficial la Asamblea Nacional en aquel momento de mayoría oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero ¿qué pasa ahora en el 2016? ¿Qué escenario viene en cuanto a la recaudación tributaria en el año 2016? Hay que consultar varios escenarios y contextos. Y esos contextos y escenarios posibles, también factibles, o de hecho que se han estado dando con el paso de los días, es que Maduro, antes de terminar el año, utilizó la última ley habilitante que le quedaba de vigencia para aprobar un total de 20 leyes, decretos vía habilitante. Con el fin de promover la inversión extranjera, proteger y garantizar los recursos del pueblo de Venezuela, el mandatario aprobó en aquel entonces una serie de decretos en vísperas de Año Nuevo. Así lo había informado el canal del Estado y también el portal del canal de noticias Telesur, muy seguidor del gobierno venezolano, por así decirlo. Dos decretos muy importantes que le dan más importancia aún a la recaudación tributaria. ¿Por qué? Porque en Venezuela la recaudación tributaria representa tanto en cuanto a la estructura de gasto y del presupuesto, que prácticamente lo que se recauda en tributo, lo que se recauda en impuestos, va dirigido a las arcas del Estado. Y esto va dirigido a un gasto público que lamentablemente el gobierno tiene exacerbado. Y al tener muy exacerbado, hace que se dilapide tanto dinero que el ahorro no es un escenario considerable o no es una herramienta factible o que el gobierno pueda considerar para utilizarla a largo plazo, sino que dilapida, derrocha el capital que se recauda en gasto público, lo cual hace que al haber un excesivo gasto público la demanda aumente, por lo tanto aumenta una demanda pero una oferta que no puede compensar esa demanda debido a la crisis y a la recesión económica que hay, hace que la demanda vaya en aumento, la oferta disminuye, el gasto público se exacerba, la tasa de desempleo también aumenta, es decir, que el empleo baja la oferta también del empleo porque no hay cómo compensar una demanda que hace que se dilapide mucho dinero en gasto público, pero ese gasto público no es utilizado para generar puestos de trabajo a través de la inversión, sino que se dilapida ese gasto público proveniente de la recaudación fiscal en programas sociales, en subsidios y en otro tipo de actividades que el gobierno no trata de configurar en pro de la inversión para crear puestos de trabajo y de esa manera aumentar la fuerza laboral que logre hacer que Venezuela salga de la recesión. Estos decretos que le dieron mucha importancia ahora a la actividad del CENIAT, porque ahora tendrá una importancia mucho mayor debido a la crisis económica que hay y lo que recaude en impuestos será
será clave en el presupuesto nacional. La primera, o el primer decreto, la primera ley fue una reforma parcial de la ley de impuestos sobre la renta, que contemplaba lo siguiente, según lo informaba Telesur, contemplaba las siguientes medidas: soberanía y justicia tributaria, es decir, al parecer, reformar la ley de impuestos sobre la renta, aumentar la cantidad de capital o la cantidad de impuesto que tenía que pagar sobre una renta que estaba configurada bajo grandes riquezas y acumulaciones de capital por personas jurídicas, también dirigida a contribuyentes especiales del gran capital de Venezuela, es decir, una reforma que aumenta el impuesto a las grandes, a las grandes acumulaciones de capital. No aplica para las personas naturales, solo para las personas jurídicas y contribuyentes especiales que acumulen gran capital en Venezuela. También evita la evasión fiscal y el ocultamiento de las ganancias, porque las personas jurídicas involucradas en eso tienen que declarar, tienen que pagar el impuesto y de esa manera poder ser examinadas para evitar que incurran en evasión fiscal, un delito grave. Esta reforma elimina el ajuste por inflación en el actual régimen tributario para cobro de impuestos, es decir, que el aumento no impuesta porque el aumento o el impuesto no aumenta porque se haya dado un aumento en los precios y un incremento en la inflación, es decir, si la inflación aumenta, el impuesto tributario no va a aumentar. Antes sí, ahora con esta reforma se elimina el ajuste por inflación del impuesto. También se incrementa la alícuota a los grandes empresarios del 34 al 40%. La alícuota es el impuesto que tienen que pagar los empresarios por grandes acumulaciones de capital. Ya no tienen que pagar 34% de sus ganancias, sino que ahora tendrán que pagar el 40% de sus ingresos brutos y netos en impuestos, lo cual hace que ahora el impuesto sobre la renta sea mucho mayor. A mayor renta, mayor impuesto. Es la fórmula que maneja el gobierno con esta ley. A mayor renta, mayor impuesto o mayor cantidad de impuestos, haciendo que la contribución se vea también aumentada. Habrá una contribución mucho mayor porque habrá más capital proveniente de la recaudación fiscal. La segunda reforma es una reforma a la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Garantiza la inversión social. Se implementará un sistema único de exportación e importación. Eso quiere decir que el sistema único estará contemplado por una sola vía, en la que, aparte de la reforma del régimen cambiario y sus ilícitos, las estructuras de costos con el tipo de cambio oficial más no el ilegal, porque si no habría sanciones, permitirá que la importación y la exportación generen una sola vía de entrada de ingresos de capital, para que esas transacciones financieras no se vean involucradas en situaciones en las que se deposita el dinero en empresas fantasmas, empresas de maletín, en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos, para evadir impuestos. Esta está dirigida exclusivamente a personas jurídicas de alta concentración de capital, muy parecida a la ley de impuestos sobre la renta, dirigida a contribuyentes especiales de gran capital, y se cobrará el 0,75% de cada transacción, lo que dará divisas para mantener los programas sociales. En la reforma de la ley de impuestos sobre la renta se incrementó la alícuota a los grandes empresarios. Tienen que pagar ahora 40% de sus ingresos brutos en impuestos. Y aquellos que realicen grandes transacciones financieras, pero también siendo jurídicos, como los empresarios que tendrán que pagar 40% en impuestos sobre la renta, ahora también las grandes transacciones financieras de personas jurídicas tendrán que pagar, aparte del 40% en ingresos de sus ingresos brutos como alícuota como alícuota de impuestos sobre la renta, tendrán que pagar un 0,75% de cada transacción que realicen, no únicamente de sus ingresos brutos, el 40% como alícuota de impuestos sobre la renta, sino que aparte de ello, si realizan alguna transacción, tendrán que pagar 0,75% por cada transacción que realicen. Esto será dirigido a los programas sociales. Pero ahora, en mi opinión, considero que esa recaudación del 0,75% por cada transacción en las grandes transacciones financieras, en vez de dirigirla en su mayoría o en su totalidad a los programas sociales, destinarla a lo que considero es una medida que podría tomar el CENIAT, que sería crear un fondo de compensación tributaria destinada a la producción nacional. Es decir, si se aumenta en un 20% aproximadamente la unidad tributaria, se podría crear un fondo de unidad tributaria en el que el 60% del tributo vaya dirigido al sector privado en divisas por acumulaciones de capital de personas jurídicas. Esto quiere decir que la alícuota que los empresarios paguen de 40% de sus ingresos brutos al año, sin
ajuste por inflación como contribuyentes especiales y también el 0,75% que paguen para cada transacción financiera que realicen siendo personas jurídicas con alta concentración de capital, todo eso se dirige a un fondo de compensación tributaria en el que el 60% de lo que se recaude en tributo por acumulaciones grandes de capital de personas jurídicas se dirija al sector privado en divisas y el 40% restante se dirija al sector público. Esto si se da un aumento del 20% de la unidad tributaria, lo que es la noticia. ¿Por qué? Porque según una actualización del 28 de enero del 2016, y cito textualmente, según lo publicado en un comunicado por el CENIAT, el CENIAT, entregó ante la Comisión de Finanzas y Desarrollo Permanente de la Asamblea Nacional la propuesta para incrementar el valor de la unidad tributaria en un 18%. Lo propone el CENIAT con respecto al valor actual. Ya no sería de un 150 bolívares, sino de 177 bolívares con un aumento, si se llega a dar, de 18%. Pasaría a costar la unidad tributaria 177 bolívares. Dicha comisión aún no ha autorizado la subida del precio de la unidad tributaria, pues para quienes componen el equipo de trabajo económico de la Asamblea Nacional les resulta imposible ver si es o no factible el aumento ante el hermetismo del Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística al no publicar las cifras oficiales. La duda es que si aumentan la unidad tributaria, la recaudación fiscal será mayor. Por ende, al haber mayor recaudación fiscal, el gobierno tenderá a aumentar el gasto público, y al aumentar el gasto público puede aumentar la inflación, y esto no le conviene al Banco Central de Venezuela porque si aumenta la inflación habrá más hermetismo y más desconfianza en publicar las cifras. Y también al momento de esta actualización, el valor de la unidad tributaria sigue siendo 150 bolívares de los aprobados el año pasado, cuando la mayoría parlamentaria era el oficialismo. Aún se mantienen 150 bolívares. Lo plantea el CENIAT aumentarla un 18% a 177 bolívares, pero esto no ha sido todavía discutido en la Asamblea Nacional. De ser discutido, se plantearía como proyecto de ley para aprobar la reforma, aprobar el aumento, someterlo a votación y tener una unidad tributaria de 177 bolívares. Según el CENIAT, algunos trámites que deben ser cancelados, según el valor también de la unidad tributaria, son los trámites de pasaportes, licencias de conducir, registros de documentos, nóminas de empresas, inscripciones de actas de asamblea, modificaciones de documentos, de firmas personales o de cuentas, registro de invenciones, registro de propiedad de vehículos, registro de poderes especiales, procesamiento por inscripción de asociaciones y sociedades civiles, también títulos y certificados académicos, divorcios y matrimonios, el Cesta Ticket, que es el bono de alimentación, y el impuesto aeroportuario, a la tasa nacional y a la tasa internacional. Si se eliminan esos trámites, podría considerarse un aumento mucho mayor de 177 bolívares de la unidad tributaria, pero si eso llega a darse, podría quedarse este fondo para destinar 60% de lo que paguen en impuestos sobre la renta, 40%, más 0,75% por cada transacción que hagan las personas jurídicas, destinarlo a un fondo para poder dotar de 60% de esto al sector privado y al 40% del sector público para aumentar la producción nacional. Será una estrategia que haría que el CENIAT tenga una importancia muy relevante, más aún en Venezuela, y por ende aumentar el presupuesto nacional para aumentar la producción nacional, de esa manera aumentar el Producto Interno Bruto, salir de la recesión progresivamente e ir paliando esta crisis económica que lamentablemente está viviendo Venezuela, con ayuda de la recaudación fiscal que hoy más que nunca cobra una importancia inmensa y relevante en Venezuela.